Muy bien. ¿Estamos todos? Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Este trabajo es como que tiene dos partes. Tiene dos partes. Les pido que si me van a mandar un mensaje me avisen porque voy a ocultar ahí para que quede más grande la pantalla. Voy a ocultar la ventana del Meet, así que en la medida de lo posible me hablan por acá. Vamos a apagar la cámara. Ahí está, si usamos menos ancho de banda. Y arrancamos. Bueno, fíjense, esta es una pequeña grilla que básicamente tiene ustedes tienen la misma, tienen una columna que es legajo, una columna que es sitio, bueno, acá dice site o ciudad, pero vamos a decirle sitio, una que tiene un nombre, una que tiene un área, las áreas son A, D y B corta, vamos a decir que es atención, diseño y ventas. Después tiene el estado civil de la persona que trabaja en el área o del vendedor, nominado con números del 1 al 4. Fíjense que ahora ustedes tienen solamente estos números aquí y dice reemplazar estado civil por 1 soltero, 2 casado, 3 divorciado y 4 viudo. Le debería quedar de esta manera. Casado, viudo, soltero o soltero, casado, divorciado o viudo. Reemplazar por la primera letra estos números. Fíjense que ustedes, el trabajo que tienen, lo tienen aquí con números, ¿verdad? El desafío por ahí, que es sencillo, pero también es una práctica, es que ustedes armen afuera y peguen donde tienen que resolver. Es decir, que este C, C, B, S, etcétera, les quede directamente sobre esta columna. Luego tienen una fecha de inicio y fin de vacaciones, una fecha de inicio y fin de vacaciones, y ustedes van a ver que a la derecha tienen una serie de numeritos que son estos que están acá. Yo voy a sacarle el filtro que tengo, ahí está. Y fíjense que esta persona se fue de vacaciones el día 12, ¿verdad? Y volvió el día 30. Entonces, desde el día 12 hasta, desde el día 12 hasta el día 30 tiene un 1 marcado. La siguiente se fue desde el 20 hasta el 29 y tienen un 1 marcado. Lo que pasa es que ustedes tienen el 1 escrito con un 1 y en realidad lo que yo les pido como parte del ejercicio es que ustedes creen una fórmula que la puedan copiar y que de acuerdo al rango de fechas y a la fecha que calza acá, si este día 12 del 1 calza en este rango, le meto un 1. El 13 calza en este rango, le meto un 1. El 14 calza en este rango, le meto un 1. El 15 calza en este rango, le meto un 1. Y acá le meto un 1 solamente a los que van entre el 28 y el 31. 28, 29, 30 y 31. Entonces, como tiene solamente esos días, le pone un 1. Pero es una función que desarrollé que te permite copiar hacia la derecha y luego eso de copiar hacia la derecha, bajarlo para que con una sola fórmula se pinte todo este cuadro. Otra fórmula que aplica es, acá vamos a hacer ajustar texto. Otra fórmula que aplica es que se calcula, ustedes ya lo tienen hecho, la cantidad de días. La cantidad de días de vacaciones son estos días del 12, vamos a tomar este ejemplo, del 25 al 29 y del 21 del 4 al 27 del 4. Este segundo tramo de vacaciones no está representado acá.
Pero esta persona se tomó 10 días de vacaciones, del 25 al 29, tomó 4 días y después tomó 6 días entre el 21 y el 27. Este control que está acá dice, si tuvo vacaciones está ok, caso contrario, ver. Es decir, tienen que encontrar una función que se fije. Si tuvo algún día de vacaciones, el control tiene que decir ok. Ahora, si no tuvo ningún día de vacaciones, como por ejemplo en este caso, el control tiene que decir ver. ¿Ven? Acá dice ver y acá dice ver. Acá dice ver y acá también. ¿Por qué dice ver? Porque no tomó vacaciones en ningún día. Fíjense, 14 del 1 al 27 del 1. Miren, yo borro acá y acá automáticamente dice ver, ¿no? 14 del 1 del 2014 al 27 del 1 del 2014. Automáticamente van a ver que allá se pintan los unos, ¿ven? ¿Ah? Muy bien. Y luego, usando funciones de base de datos, tenemos que terminar esta lista de consultas. Pero bueno, vamos a hacer la primera parte. El ejercicio está muy divertido porque en realidad no es nada del otro mundo. Las funciones ya las conocen, ya las vieron, pero en realidad les plantea una forma distinta de resolver el problema. Markov, ahí que es un jugador de ajedrez, ¿eh? Vamos también a tratar de usar este pensamiento lateral. ¿Cómo harían? No, al contrario, a mí me encanta, yo no sé jugar al ajedrez, me encantaría haber aprendido a jugar al ajedrez. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Me
Hola, perdón, pero me quedé sin internet. No sé si me están viendo y escuchando. Hola, hola de nuevo. Perdónenme, pero me quedé sin internet, estoy de vuelta del teléfono. Ustedes me avisan cualquier cosa. Bueno, perfecto. Bueno, entonces seguimos con el caso. Cómo harían para resolver esta cuestión? El tema del Estado civil, ¿cómo sería la función? ¿Qué dirían? ¿Cómo lo escribiría Florencia o Aarón? ¿Cómo harían? Clemente, con un sí, sí, no, este valor. Ah, pero si quieres, vos me estás pasando la fórmula para resolver el otro. Bueno, vamos a ponerle a Ezequiel acá. Ezequiel dice, voy a borrar esta fórmula que está acá. Ezequiel dice, no, 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 está bien. En realidad, está bien lo que plantea Ezequiel. En realidad está muy bien lo que plantea Ezequiel. Esto lo vamos a poner en ventana, así podemos. Está muy bien lo que plantea Ezequiel, porque Sir, es, está sí, compartiendo la pantalla. no estoy compartiendo la pantalla, perfecto. Ahí estamos compartiendo. Gracias. Ahí estamos. Está bien lo que plantea Ezequiel, porque en realidad es, si la fecha que ustedes están evaluando, que sería esta, M, en este caso M5, M5. ¿Uno qué tendría que decir? Si el inicio es, vamos a poner acá, el inicio es ahí. Si M5 es mayor o igual que el inicio y M5 es menor, en este caso estamos hablando, ¿no? M5 es menor o igual que el fin, ¿qué quiere decir? Que este valor está dentro de este rango. Por ejemplo, 1 del 12 del 04, que sería el inicio, es menor que este valor, no. Por lo tanto, está fuera. ¿Dónde empieza a cuadrar esto? Dicen, el 12 del 1 del 2014 es menor o igual que inicio. Sí, es igual que inicio. Y M5, es decir, el 12 del 1 del 2014, es mayor, es menor, perdón, que el 30, que este valor, me dice que sí. Por lo tanto, me lo marca. Es decir, que M5 es mayor o igual que el inicio y menor o igual que el fin. ¿Está? M5, mayor o igual que el inicio y menor o igual que el fin. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden plantear como está esto, ¿verdad? Porque esta es una expresión matemática. Entonces, ¿qué es lo que dice? M5. Se deben dar dos situaciones. Que M5 sea mayor o igual que el inicio y, cuando tengo el circunflexo, acá, a 94, y M5 es menor o igual que el fin. Entonces, esta situación, que es la que plantea acá el amigo Roldán, es la que se debe dar. ¿Cómo hacen para que se dé esto? Y lo comparan, lo resuelven con una esto, significa que se dan las dos situaciones juntas. Entonces, lo resuelven con una función i, que les evalúe, por un lado, que la celda que están evaluando es mayor o igual que el inicio y la celda que están evaluando es menor o igual que el fin. Esto es lo que hizo Roldán. Entonces, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago
Veamos esta que tenemos acá. Esta es la X5, ¿verdad? Esto es X5. Entonces, exactamente, hay que fijarlas distintas las celdas para poderlas copiar, si no las puedes copiar. Hasta ahí es lo que íbamos a explicar. Entonces, acá decimos G6, que es este valor, es, fíjense esta comparación, G6 es y G6 es menor o igual que X5, G6, este valor es menor o igual, me dice que es igual. A ver, vamos a hacer por el anterior, este que está acá. G6 es menor o igual que W5, no es menor porque G6 vale 12 y W5 vale 11, por lo tanto no lo pinta, porque no cumple. Este, G6 es menor o igual que X5, sí, 12 es igual a 12. Y a la vez, X5, que es 12, ¿es menor o igual que el 30 del 1? Sí, por lo tanto pinta esa. ¿Está? Entonces, cuando lo voy pintando, acá, tomo este y comparo. 1 de 2014. Vuelvo a hacer, para aquellos que por ahí no les queda clara la comparación, vamos a resolverla de nuevo. G6, 12 del 1 del 2014, ¿es menor que 1 del 12 del 2014? Me dice que no. Como no cumple, no pinta con 1. ¿Está? ¿Cuál fijo? Fijo la G y fijo el 5. Fijo la H y fijo el 5. Entonces, de esta manera, voy a tomarlo acá. Cuando me desplazo hacia la derecha, me mantengo dentro de la columna G, porque el que estoy comparando es G6, ¿verdad? Es este valor. Es decir, que si yo me desplazo hacia la derecha, la columna no se tiene que cambiar. Esta columna G no se tiene que cambiar. Para que no se cambie la columna, ¿verdad? Y lo pueda desplazar hacia la derecha, fijo el G. No fijo el 6. ¿Por qué? Porque después lo tengo que bajar. Y acá tengo M peso 5. ¿Qué quiere decir? Que no fijo el M, porque lo voy a desplazar de esta manera, lo voy a desplazarlo de esta manera, y fijo el 5 porque siempre M está acá, es este rango de M, digamos, ¿está? Muy bien. Y después H6 es este H que está acá. Entonces, de esa forma yo puedo armarme una grilla que funcione de esta manera, ¿sí? Y puedo esto mismo tomarlo y hacer que funcione de esta manera, ¿ven? Es decir, si yo me borro esto que tengo acá, vamos a ver acá, si borramos estos valores, nos tomamos esto que está acá y lo desplazamos y podemos completar todos los valores. Entonces, el sentido del ejercicio es que ustedes vean cómo pueden poner el 1. Está bárbaro que se hayan dado cuenta. Me encanta que lo hayan pensado de esa manera. Y por otro lado, vean cómo pueden copiarlo. Y tienen un ejemplo de la función i, que es una función que digamos, suena a veces intrascendente, pero realmente es muy útil. ¿Se entendió el ejercicio?
Estimados, ¿se entendió? Muy bien. Los otros chicos, Aarón, Markov, Facundo, también. Muy bien. Exactamente. Vieron que esta función tiene este sentido, digamos, ¿no? Que la tienen que armar de forma tal que la puedan copiar. Acá es muy interesante dónde van los signos pesos. Muy interesante dónde van los signos pesos. Esto también lo pueden poner exactamente. Este acá yo lo tengo al revés. G6 menor o igual que M5 lo podríamos poner al revés. Podríamos poner M5 mayor o igual que G6 y M5 menor o igual que H6, ¿no? Podría ser exactamente igual y funcionaría, creo que decía al principio. Bueno, estimadísimos, perfecto. Bueno, vamos a abrir entonces tienen un documento. A ver, que les dejé ahí. Acá está. Este documento. Me voy a cambiar de conexión de internet. Acá está. ¿Encontraron este documento? Funciones BD. Ok, bueno. Vamos a usar ese documento para resolver. Me voy a cambiar de conexión. Aguardando un segundo. Perfecto. Seguimos online, pero estaba compartiendo el teléfono. Ahí está. Muy bien. Bueno, continuamos. Las funciones de base de datos son un conjunto de funciones que les permiten resolver algunas operaciones de búsqueda de texto. De búsqueda es operaciones de básicamente tratamiento de texto, como encontrar una cadena y extraer una cadena. Les permite resolver algunas cuestiones relacionadas con operaciones aritméticas y les permite resolver algunas cuestiones asociadas con cuestiones, con cuestiones estadísticas. Es decir, tienen una función que se llama extraer, que digamos, de alguna manera les permite extraer un valor de una tabla una vez que lo hallaron, o les permite realizar un cálculo matemático, o les permite resolver una cuestión estadística. Entonces, esta función de base de datos les permite tratar los datos como si fuesen una base de datos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta cuando trabajan con una función de base de datos? Que siempre en la selección
de datos, la primera columna, perdón, la primera fila tiene que estar seleccionada porque es la que tiene los nombres de cada columna que nosotros le denominamos atributos. Es decir, que esta columna siempre va a estar incorporada en la matriz, en la selección, porque es la que contiene el nombre o atributo de cada uno de los campos de esa base de datos. ¿Está? Ustedes vieron que con el contar sí no seleccionan todos los datos y, por ejemplo, con el contar sí no seleccionan todos los datos y con esta función van a ver que van a seleccionar todos los datos. Bueno, la primera dice la cantidad de vendedores, bueno, la cantidad de vendedores por estado civil. Si ustedes lo tuvieran que a esto resolver con un contar sí tradicional, ¿cómo harían? Tendrían los estados civiles, los diferentes estados civiles, bueno, en este caso CD. El objetivo de esto, ¿cuál era? Era que ustedes copien este valor, que es el resultado de una función, y lo peguen, pero no peguen la fórmula, sino peguen solo los valores. ¿Esto lo habían visto alguna vez? ¿Pegar solo los valores? Markov, Nikodem, Roldán. Bueno, esto cuando dicen 1, 2, 3, fíjense lo siguiente. Si yo copio este valor, a ver, si yo copio este valor, acá me va a dar una referencia. ¿Por qué? Porque yo tengo una B que no es ninguno de los valores, ¿ven? Esta que está acá. El valor no es 1, por lo tanto no es S, no es 2, por lo tanto no es C, no es 3. Apa, acá está mal este. El 3, ¿cuál es? El 3 divorciado. Ah, mira qué bien. Bueno, mejor. No es divorciado y no es viudo tampoco. Ahí está. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Era entonces 3 es divorciado y 4 es viudo. Bueno, voy a hacer doble clic acá, así, ahí está. Muy bien. Entonces te decía, acá hay un 3. Si yo copio este valor y lo pego en este lugar, me va a poner una B. ¿Por qué? Porque una B la evalúo, me devuelve B. Por lo tanto, esto está mal. Entonces, ¿qué hago yo para reemplazar toda esta lista por esta otra columna que tengo acá sin alterar los valores? Todos me van a quedar con B, ¿ven? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago para resolver esa cuestión? Pegar valores. Entonces, copio y acá hago pegar valores. ¿Ven? Entonces, estos valores que están acá reemplazan los anteriores, pero son un valor, no son una fórmula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos, Ezequiel, usaste la herramienta reemplazar. Muy bien. ¿Dónde está la herramienta reemplazar? Para que el resto del equipo lo pueda utilizar. Ezequiel. Ezequiel. Te espero, ningún problema. Está en inicio. Perdón. ¿Se me escucha? Ahora sí. ¿En dónde? Está en inicio, Ajá. en los puntitos, los 3 puntos. Ah, bueno, no. Está en buscar y seleccionar, la lupita. Y después está la opción reemplazar. Yo lo que hice fue
cuando lo voy a reemplazar, seleccionar toda la columna de estado civil y, y ahí empezar a reemplazar los valores. O sea, para el uno puse soltero y todo eso. Está bien, pero no lo resolviste con una Y acá, fórmula. no, lo resolví con eso, ¿no? Ah, está bien, por eso. Entonces, a ver, vamos a hacer control Z acá y vamos a volver a lo anterior. Ahí está. Primero, lo que vos tenés, yo lo que hice fue, como no lo puedo resolver en la misma columna, lo que hice es usar una columna, otra columna como auxiliar y lo resolví con un si encadenado, ¿no? Si F6 es igual a 1, le corresponde soltero. Si no, vuelvo a preguntar si F6 es igual a 2, le corresponde casado. Si me dice que no, si F6 es igual a 3, es divorciado. Y acá, si no es 3, tampoco es 2 y tampoco es 1, quiere decir que es 4, entonces es viudo. ¿Está? Así que acá Eso le pones cualquier valor y te da viudo. Si yo le pongo un 7, me da viudo, ¿no? A ver, acá le pongo, en vez de 3, le pongo 7, me dice viudo, allá en la punta, ¿ves? Perdón. intenté concatenar la función en sí, pero me tira falso de resultado. Y debe faltar el último. Y escribíla. Escribíla ahí en el chat y la resuelven. Y claro, porque, mira, te sobra un sí. Ah, claro, el valor falso sería el debido. Exactamente, muy bien, Claro, Marco. ahí está. Ahí está, muy bien. Gracias. Bueno, bueno, párate que acá hice. Ahí está. Bueno, estamos entonces. Lo que hice acá fue copiarme toda esta lista que tengo acá. Entonces, una vez que la resolví, y acá lo que hago es pegar, pero no el pegado común, sino pego los valores. ¿Se dan cuenta? Pego los valores. Pegar los valores significa que pego el resultado. Voy a pegar la D, la otra D, la otra D, la B. ¿Está? Pego los valores. Entonces, eso es el reemplazar. Es un reemplazar, pero más sofisticado que el buscar y reemplazar de Roldán, digamos. ¿Está? Entonces, voy a hacer así. Pego acá todos los valores. O bien trabajo con el auxiliar, como a ustedes les parezca. No hay problema por eso. Entonces acá debería poner D, o sea, sería soltero, casado, divorciado, viudo. Si yo lo tengo que resolver por la simple, como hemos hecho hasta ahora, con las funciones que tienen, en este caso son estadísticas y evalúan una condición, le haría contar sí, ¿no? ¿Cuál sería el rango? Acá tendría esto acá y el valor que tendría que evaluar sería este, ¿sí? Y acá para mantener las celdas, pero la escucho. Acá para mantener la celda haría F4 y lo podría copiar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ese sería el resultado obtenido de la forma tradicional. Ahora, si yo lo quiero a esto mismo resolver con funciones de base de datos, entonces vamos a ver cómo armamos las condiciones para que esto funcione correctamente. Entonces, dice
primero, el rango, la base de datos es el rango de celdas que compone la base de datos en donde haremos la consulta. Se debe incluir la primera fila del rango que contiene los nombres de cada columna. Entonces, si nosotros queremos saber cuántas personas, cuántos vendedores hay por cada estado civil, lo primero que vamos a hacer es evaluar cada uno de los estados civiles, ¿no? Entonces vamos a decir, acá, BD, contar. Pero como es, para cortar camino, como es la cuenta de un valor que es texto, lo que vamos a usar es el contará, no el contar. La base de datos, entonces, vamos a hacer que sea esta que está acá. Ahí está. Punto y coma. Segundo, dice nombre del campo. Entonces, acá vamos a ver qué dice acerca del nombre del campo. Dice, es la columna que contiene los datos sobre la operación que se aplicará. Es posible escribir el nombre de la columna, la referencia de celda o el número que represente la posición de la columna dentro del rango. Es decir, que nosotros podemos contar, podemos armar la fórmula escribiendo estado civil, seleccionando la celda A5 o bien escribiendo 1. Entonces, vamos a hacer la primera. Vamos a seleccionar la celda A1. Ahí está. ¿Sí? Punto y coma. Y después dice, nombre de campo, dice criterios. Los criterios son un poco más, si ustedes quieren, simples de armar, pero por ahí tediosos de escribir. El criterio es el conjunto de celdas donde ustedes tienen el criterio que van a utilizar. Vamos a ver acá. Dice criterios, es el rango de celda donde están especificadas las condiciones que deben cumplirse. El rango de criterios debe tener en la primera fila el nombre de la columna a la cual se aplicará el criterio. Entonces, yo acá lo seleccioné y 45 y 46 para no volver a escribir la función. El criterio va a ser que el estado civil sea una de estas letras. A ver, acá la vamos a pegar. Acá. Vamos a guardar. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. Entonces vamos a poner estado civil, sorteo. Ahí está. Y acá, entonces vamos a hacer referencia a esta celda. Entonces, vamos a ponerle color negro a la fuente. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, la base de datos ¿cuál es? Arranca en A5 y termina en L37. Arranca en A5 y termina en L37. Incluyen la primera fila, que es la que tiene los nombres de los atributos. El segundo, el nombre del campo es el campo sobre el cual nosotros vamos a realizar la operación de contar. O sea, ¿dónde vamos a hacer el contará? Sobre el campo A5, que es este, que está acá. ¿Sí? Porque es la columna donde está el estado civil. Entonces, este título es central en la discusión, porque es el nombre de la columna donde vamos a aplicar este contará. Y luego aparece I44 y 45. I44 y 45 es el criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta columna o este atributo estado civil debe valer para que lo cuente ese. Entonces, voy a contar de toda la matriz de la columna A5 aquellos que cumplan con estado civil S. En realidad voy a contar el campo estado civil.
puedo poner, dijimos, el A5, puedo poner estado civil, acá, estado civil. Esto se puede poner, pero muchas veces no funciona porque lo escribimos distinto. O bien puedo poner el orden de la columna, que es la columna 1. Y también me da valor en 5. Entonces, yo quiero contar las que tienen estado civil viudo, pongo acá la B, y me dice 13. Si quiero contar los divorciados, pongo la D y me dice 7. Si quiero contar los solteros, pongo la S y me dice 5. De esa manera, resuelven el primer punto, que es la cantidad de vendedores por estado civil. ¿Sí? Si ustedes quisieran. Profe, Sí. ahí no falta tipo tener en cuenta la condición de que sean vendedores y no de otra rama, digamos. ¿Cómo no sé que sean vendedores? No entendí ahí. Claro, porque en donde dice área, hay algunos que tienen A, otros que tienen D, otros que tienen B, y que eran como distintos trabajos. Entonces tendríamos que tener en cuenta también que sean vendedores. Acá el planteo es, que el vendedor le llamamos a todos, no del área de ventas. Está bien. Ah, ok. Pero te doy bueno, en ese caso que vos planteás, tendríamos que utilizar una condición tipo, ¿cuál sería? Una condición tipo I y una condición tipo O. ¿Cómo harías vos? Y Una condición tipo porque I. tienen que cumplir las dos, sí o sí. Exactamente, muy bien. Entonces, vamos a fijarnos acá. Fíjate que acá al final te dice cómo armar una condición tipo I y cómo armar una condición tipo O. ¿Sí? Si vos querés armar una condición tipo I, el rango de celdas que vos vas a evaluar donde está escrito el criterio, los nombres de los dos atributos que vas a evaluar están contiguos. Por ejemplo, acá dice categoría y sucursal. En este caso tuyo, ¿cuál sería? Estado civil, por un lado, y área por el otro. Vamos, yo me voy a copiar esto que tengo acá y vamos a poner esto que está acá. Ahí está. Entonces, yo podría decir acá que voy a evaluar, en vez de ser I44, I45, voy a hacer desde la I44 hasta la J45. Entonces, evalúo que el área sea ventas y que el estado civil sea soltero. ¿Está? ¿Se entendió lo que dice? Que el área sea ventas y que el estado civil sea soltero. Vamos a ponerle un colorcito acá, así se entiende. Oscuro. Ahí está. Si vos querés evaluar esto, mirá, lo vamos a marcar el filtro. Vamos a marcar el filtro y vamos a decir que vamos a filtrar. Entonces, estado civil, acá, estado civil, acá tengo dos estados civiles. Estado civil que sea igual a, que dijimos soltero, ¿no? Soltero. Y el área ventas. Fíjate que tenés dos, que este resultado va a tener. ¿Está bien? Entonces, esto lo que te modela es una condición y básicamente es lo contrario de esta acá, que dice la cantidad de vendedores de Mendoza y Tucumán, ¿no? La cantidad de vendedores de Mendoza y Tucumán. Si yo tengo que resolver esa, vamos a seleccionar todo acá, acá también. Si tengo que resolver esa, tengo que buscar que el sitio, acá esta columna, sea Mendoza, MDZ o TUC de Tucumán. Entonces, ¿cómo haríamos? Igual, base de datos, contará,
Pues de vuelta, es un valor tipo texto. La base de datos, ¿cuál sería que voy a evaluar? Podría poner esta. Ay, pero qué bárbaro. Igual, base de datos. Contará. ¿Cuál sería la base de datos? Esta que está acá. Yo voy a seleccionar la de legajo en adelante. Punto y coma. ¿Cuál sería el nombre del campo sobre el cual voy a contar? Vamos a ponerle, en este caso puede ser el 2 o este, site. O puedo escribirlo y tengo que escribir el criterio. Vamos a ver qué criterio, vamos a escribirlo acá, a continuación, así no se nos pierde nada. ¿Está? Profesor, Sí, señor. eh, Dame un segundo. Este criterio que está acá, y 49 y 51, lo vamos a llenar de esta manera. Vamos a copiar este valor, cite, vamos a poner ahí, y acá vamos a poner Tucumán, ya te respondo, es sin apuro. Tucumán, y vamos a buscar Mendoza. Lo estoy haciendo copiar los valores. Tucumán y Mendoza. Entonces, hay 10 vendedores que están en el sitio Tucumán o Mendoza. ¿Está? Son 10. ¿No? Vamos a filtrar acá y vamos a decir Tucumán y Mendoza. Vamos a contarlos y estamos en 10. O sea que eso está bien. Decime. No, ya me di cuenta. Tenía un error en la fórmula que no me estaba dando. Ya me di cuenta solo. Gracias. Bueno, de nada. ¿Está? Entonces, esto, de vuelta, la base de datos, incluimos la primera fila donde está el nombre de cada columna, y ese nombre de cada columna asumimos que es el nombre del atributo, y todo eso en nuestra base de datos. La segunda, el segundo atributo el segundo parámetro de la función es el nombre del campo donde voy a aplicar esta operación, contará, o esta función de ser contará de C5. ¿Y cuál es el criterio de los que voy a contar? Voy a contar solamente aquellos que cumplan con este criterio. ¿Cuál es el criterio? Que el campo cite valga o TUC o MZ. ¿Está? Bueno, y el último, vamos a hacer este como ejemplo, el total de días de vacaciones tomados en estas dos ciudades. Es decir, que tiene que ser el total, tenemos que sumar el total de días asignados por vacaciones en estas dos ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar este mismo criterio que está acá y vamos a decir igual base de datos, sumar, ¿no? Suma. ¿Cuál va a ser la base de datos? Bueno, la base de datos va a ser esta misma. Punto y coma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? La cantidad de días de vacaciones. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio que vamos a tomar? Este que está acá. El lugar sea, digamos, el empleado corresponda a la ciudad de Tucumán o a la ciudad de Mendoza. Y me dice que en los empleados de la ciudad de Tucumán y de Mendoza se tomaron en total 81 días de vacaciones. Bueno, lo que puedo hacer es filtrar acá de vuelta, Mendoza y Tucumán, y acá ver si la cantidad de días se corresponde con eso. Me dice que hay 81 días de vacaciones, que corresponden con estos 81 días que están acá. ¿Está? Entonces, de esa manera, van armando distintas consultas a la base de datos que le van respondiendo, se van respondiendo con estas funciones DB. Fíjense que las funciones DB, acá aparecen todas en una lista. Si yo digo DB,
DB de database, siempre se me enreda, base de datos, ahí. Fíjense que todas las funciones de base de datos arrancan con BD. ¿Está? B de contar, B de contará, B de dirección estándar, B de extraer, B de max, B de min, B de producto, promedio, suma, varianza, etc. ¿Está? Entonces, básicamente, para los que no lo vieron, funciona, se arma de esta manera. Para los que lo vieron, es una práctica. Lo que, bueno, estaría bueno que le cuenten a Cecilia qué es lo que vimos. Yo la clase la voy a subir, igualmente si queda disponible. Y el viernes que viene armamos otra práctica y la resolvemos. Así seguimos avanzando en esto. Espero que les haya gustado la clase y que la hayan disfrutado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió todo? Bueno, perfecto. Cualquier cosa nos mandan un correo. Bueno, nos estamos viendo según corresponda el miércoles o el día viernes. Les dejo un abrazo, que tengan buen fin de semana, cuídense, cuiden a los suyos, que sigan muy bien. Hasta luego.